15 de noviembre. Año desconocido. El olor a putrefacción inundaba mis fosas nasales aquella vez con la misma gracia que una cámara de gas. Charlotte había traído un conejo salvaje a escondidas días atrás sin consultar a nuestros padres. No supo cómo, pero acabó atorado entre dos muebles, falleciendo aparentemente por estrés. Para esa mañana el olor era más que evidente. Lo recuerdo bien. Papá sostenía un viejo retrato mío junto a la chimenea, lo había trazado un amigo suyo como regalo cuando yo contaba con 18 años. En este se veía a una joven estudiante, sonriente, y en su brazo se posaba de manera majestuosa un cuervo hembra. La recuerdo también, claro está, el nombre con que elegí bautizarla fue Miranda, la cual entonces halló deleite en el manjar de roedor muerto atorado, mientras mi pequeña hermana menor lloriqueaba la pérdida de su mascota no correspondida y suplicaba a mi ave del demonio que se detuviera. ¿Por qué? No había una razón lógica, el animal había muerto bajo su reprobable cuidado, y ahora su función se reducía a ser la de alimento, era lo adecuado. Su comportamiento rayaba lo absurdo y a día de hoy no lo entiendo. Miranda voló hasta mi hombro, el tacto de sus patas contra la tela que cubría mi piel siempre resultaba reconfortante. Cálido a su manera, como una dentadura mortal de animal salvaje que carga a su cachorro recién nacido. Desde su pico aún colgaba un trozo de intestino del animal, que prosiguió a tragarse, mirando luego a su alrededor con esos hermosos ojos abismales que portaba. Tenía yo entonces 23 años, estaba por graduarme de la universidad. Papá, momentos después de apreciar aquella imagen mía, me felicitó de la nada, dijo que estaba orgulloso de mí. No solía decir eso con frecuencia. A día de hoy es el último atisbo de felicidad que todavía puedo recordar sin ver borroso de por medio. Que una mujer se graduase con mis conocimientos no era frecuente y eso, en lugar de disgustarlo, parecía fascinarle. Aunque a su fascinación prosiguió la cara de disgusto al percibir el hedor del conejo, junto con un regaño a mi imprudente hermanita. Cada que el olor a podrido se cuela por mis fosas nasales, recuerdo a papá. Pero, he de decir, ya no me provoca la misma felicidad que en aquel entonces. Se trata apenas de una ilusión visual ligada al olfato, sin nostalgia que escurra de esta, nada más imágenes de lo que fue alguna vez. Papá siempre fue muy listo, me daba acceso a la biblioteca familiar desde temprana edad, igual que a mis hermanos menores, Alexander y Charlotte, pero ellos nunca mostraron tanto interés por aquellas cosas. Mi padre, siendo un reconocido profesor, era acreedor de varias investigaciones en libros publicados, junto a un par de inventos que contribuían tanto a lo doméstico como a lo armamentista para el ejército del rey. Antes deseaba tener mi nombre junto al suyo en uno de esos libros. Sueños infantiles e intrascendentes de hijas, eso nada más. Para ese día, Alexander se preparaba para emprender un viaje con el tío Liam, con el cual se disponía a aprender sobre comercio, y Charlotte lloraba por el conejo que nunca le perteneció. Más tarde, yo me hallaba convirtiendo en decoración al conejo para que no fuese desperdicio total, con mi innata habilidad para la taxidermia, pasatiempo que mi mamá reprobaba con disgusto, pero papá alentaba. Aquella era la única forma en que yo tenía de apreciar los animales más de cerca, me gustaban más así, que se mantuvieran quietos para apreciarlos en todo su esplendor. Miranda graznó cuando mi progenitor entró a la habitación, me quité las gafas de trabajo y le observé, su sonrisa entonces no podía significar nada más. ¿Aprobaron tu tesis? Lo pensé y al mismo tiempo él lo soltó.
Tuvimos un cálido abrazo de padre e hija en que acarició mi mechón blanco de cabello que compartía con él, antes de que me pidiera alistarme para ir a su laboratorio. Jamás antes había puesto un pie ahí, pero aquel era un día especial. Entre mis manos llevaba un instrumento que traía malos recuerdos de hacía años, una máscara con forma de pico de ave, similar a la utilizada por los doctores de la peste negra. No obstante, contaba con modificaciones que yo misma había ideado. El vidrio blindado de los ojos junto al sistema de filtros la volvían a prueba de cualquier virus o gas, siendo una protección infalible para ojos, nariz y boca. Papá había sugerido ayudarme a la hora de elaborar dicho objeto, sin embargo, expresé mis deseos de hacerlo por mi cuenta y al final resultó en éxito. Tenía varios inventos con los que podía conseguir el reconocimiento deseado que trajera orgullo a la familia, desde un potente ácido capaz de derretir metales en segundos, hasta gases con la capacidad de dormir a la gente a la mínima inhalación. La razón de haber elegido aquella máscara como proyecto era debido a que su uso podía ser útil a los mineros, protegiéndolos de los gases letales que hay en las profundidades. Días después de que las puertas del laboratorio se me fueran abiertas, entre los dos llevábamos un buen avance en su siguiente proyecto, que me había confiado únicamente a mí. La idea radicaba en una toxina experimental, capaz de inhibir el sistema motor de la gente, paralizándola del cuello para abajo por 2 horas o más, dependiendo de la dosis. Ni entonces ni ahora veía con malos ojos aquella clase de inventos. Estábamos en guerra, nuestro trabajo era innovar, tanto para la vida común como para la batalla en que se envolvía nuestro país, y si así habíamos de ganarnos la vida, no podía haberme encontrado más cómoda. Al mismo tiempo empecé un doctorado en medicina, buscaba especializarme en el área de la cirugía, algo que había llamado mi atención desde hacía más o menos 7 años. Siempre hallé fascinante excavar en la anatomía, humana o no, y ver de cerca lo que componía a los organismos. Mi tiempo libre era estrictamente reservado para estudiar mis libros de la carrera, así adelantándome, evitando quedar estancada gracias al trabajo en el laboratorio. A pesar de mis actividades, seguía manteniendo una sutil fascinación por las criaturas retratadas en la criptología. A veces soñaba despierta con poder hacer uso de mi habilidad con el bisturí en uno de aquellos seres raramente avistados por el ojo humano. Al trabajar nos poníamos serios, como si dejáramos de ser padre e hija, para pasar a ser compañeros de trabajo y nada más. Me mostró cosas que antes solo había visto en libros, me enseñó en la práctica todo lo que leía en la teoría. Solo fue necesario un mes para finalizar con suma eficiencia aquella nueva toxina, cuyas pruebas en animales dieron resultados favorables. Debimos imaginar, sin embargo, que los rumores de dichas invenciones harían correr la voz, mas no lo consideramos hasta que fue demasiado tarde. Un fallo comprensible. Desde entonces ya no soy de posponer jamás las cosas. Esa noche desperté luego de un sueño difuso del que apenas tengo la imagen borrosa de un enorme ser de hocico largo y afilados dientes delante de mí. Siempre tuve el sueño ligero, despertaba por el menor de los ruidos, y al no poder volver a dormir me sumergía en mis avances o repasando algo de la literatura apilada en la biblioteca familiar, lo que producía en mí marcadas ojeras que Charlotte y mamá siempre describían como poco agraciadas, que opacaban el verde esmeralda de mis ojos. Ellas dos siempre fueron muy cercanas, más entre ellas que conmigo, no he de culparlas, teníamos intereses muy diferentes entre nosotras. Yo veía el lado lógico y potencial de las cosas y ellas seguían fantaseando con cuentos de hadas. Por eso mismo, verlas a las dos tendidas en un charco de su propia sangre a mitad del pasillo, me parecía irónico antes que trágico. Creo que esa fue la última vez que sentí ironía.
Al dar media vuelta fui recibida por un puñetazo tan duro que durante los milisegundos que caí al suelo creí haberme estrellado de cara contra la pared. Luego fui arrastrada hacia el laboratorio de mi padre, donde él yacía, con la cara golpeada, la nariz sangrante y sus manos atadas. Fue la última vez también que mis lagrimares actuaron, haciendo resbalar la sustancia salina por mis hinchadas mejillas. Antes de poder hablar, otro golpe impactó contra mi nariz. El dolor era tal que ni siquiera grité, solo alcanzaba a ahogar mis chillidos. Los hombres se habían colado con el puro propósito de conseguir las investigaciones privadas de mi padre para ellos. Pertenecían a un grupo rebelde en contra de la corona. No recuerdo con claridad lo que decían, deduzco que se trataban de amenazas hacia mi progenitor, usando mi vida como seguro de su cooperación. Iban a llevárselo, y parecía que, de inicio, se había resistido a cooperar, obteniendo como resultado la muerte de su esposa e hija menor. Al final mi padre no era tan brillante como solía contarse, sus emociones habían impedido a su cerebro pensar con la suficiente claridad. Habían nublado su precisa lógica. En el laboratorio había muchas maneras de terminar con ellos a coste de su propia vida a partir de una chispa, si en verdad le importaba mi integridad, al igual que la de ellas, tanto como para suplicar que no me mataran al acceder a sus demandas. En su humillante y patética abnegación, las muertes de mamá y Charlotte habían sido en vano. Pero entonces yo también era títere de aquellas inaceptables sensaciones y abrí la boca. Les dije que no se lo llevaran, que me tomaran a mí, que era más inteligente que él incluso, y que yo había ayudado en la misma medida a crear varias de aquellas armas y sustancias. Él empezó a negar, pero lo callaron, esta vez para siempre, frente a mis ojos. Las lágrimas resbalaban hasta caer en el charco de sangre bajo mi mentón, sangre salida de mi nariz y de la herida abierta que tenía en el labio al reprimir mis gritos mordiéndolo. Al parecer uno de ellos me había reconocido, pertenecía precisamente a la universidad donde acababa de concluir mis estudios, y lo confirmó tras ver la máscara en el escritorio. Él la arrojó a mis pies, preguntando algo que no oí. De igual manera no reaccioné, seguía demasiado aturdida tras verme obligada a procesar que toda mi familia había sido aniquilada en cuestión de minutos desde que me levanté de la cama. Aquel hombre informó a los otros 4 que todo lo que dije era cierto, que se me conocía como una erudita en este campo, llegando también a lo alquímico. No sé qué tuvo de gracioso aquello, pero les causó una carcajada colectiva, a la que sin remedio contesté: monstruos. He accedido a cumplir con sus demandas y aún así han matado a mi padre. Malditos e infelices desgraciados. ¿Esperan que haga para ustedes tales trabajos al romper su palabra de manera tan vil? Ustedes van a pagar. Y para cuando mis palabras fueron seguidas por más risas, yo me impulsé hacia atrás, presa de una absurda ira, haciendo que mi captor rompiera un frasco con ácido sulfúrico y su espalda se viera empapada por el corrosivo líquido. Las risas se convirtieron en maldiciones y volví a recibir otro puñetazo en el rostro. Entre el disturbio, el graznido de un ave sobresalió. Miranda había entrado tras haber dejado las puertas abiertas y comenzó a repartir arañazos y picotazos entre los presentes. Dejó ciego a uno tras un certero golpe de su pico, que dejó su ojo salido y colgando de la cuenca, para al instante ser aplastada contra el escritorio con un martillo múltiples veces. Y mientras yo lamentaba su muerte, fui sostenida otra vez, de rodillas, siendo obligada a ver un trapo manchado de ácido acercarse a mi cara. El ardor fue insoportable. De inicio, quemaba, y después también. Eso es suficiente para hacerse una idea.
Los gritos contenidos finalmente salieron, a la par que usaba mis manos ya libres para cubrir la herida, quemando también, de manera poco favorable, parte de mis manos en el proceso. Gateé suplicante hasta el cuerpo de mi querida compañera, tratando en vano de reanimar aquel bulto de carne y plumas, bañándola en mis últimas reservas de lágrimas, antes de ser noqueada y posteriormente secuestrada. Durante los 3 años posteriores mis tareas se limitaban a lo que ellos dictaran, sin dar rienda libre a mi individualidad y limitando mi ingenio. No había cabida para insensateces, ellos se aseguraron de eso al día siguiente de mi cautiverio. Fui visitada en una fría celda por personas que ataron mis extremidades mientras permanecía sentada en una silla, e inyectada por sustancias que inhibieron mi lucidez. Aún así, fui consciente cuando mi cráneo fue cortado y mi cerebro hurgado. Ese tipo de cosas son difíciles de olvidar. De esto último el encargado fue un hombre de bigote y rasgos extranjeros cuya voz solo oí entre desvaríos y sueños, mientras él decía "está lista", y tras ello, una nueva cicatriz, cubierta por mi cabello, formó parte de mi anatomía, igual que aquella quemadura que ahora marcaba gran parte del lado izquierdo de mi rostro. No tardé mucho en averiguar que habían alterado mi sistema límbico en una extrema, pero meticulosa lobotomía, o se le parecía lo suficiente como para mantener mi intelecto intacto, no volviéndome una retrasada mental en el proceso ni perjudicando mi movilidad. Fueron movimientos precisos, dignos de un relojero en la mecánica de la materia gris. Pensaron que al desprenderme de mis emociones me volvería más obediente y eficaz en los trabajos que tenían preparados para mí. Tuvieron razón en lo último. Mi eficiencia se vio aumentada de maravillosa manera. En cuanto a mi obediencia, solo duró lo que tuvo que durar bajo mi nueva y lógica perspectiva. A fin de cuentas, yo era superior a todos ellos. Supe después por una conversación entre los guardias, que mi casa había sido quemada para desaparecer las pruebas de un secuestro, y lo atribuían todo a un mal experimento de papá. Alexander había asistido a un funeral simbólico, puesto que en realidad no había nada que enterrar. No sentí ningún impulso o deseo por querer saber más respecto al tema. Experimenté un desapego total hacia quienes consideré antes seres queridos. Ni siquiera anhelaba llorar por ellos. Se me había proporcionado una vestimenta adecuada para preparar los más letales venenos, utilizados para propósitos que, según ellos, no eran de mi incumbencia. Siempre portaba la máscara de mi propio diseño, prefería mantener mi mancillado rostro escondido y a su vez ellos también, les disgustaba verlo. Añadí pequeñas mejoras, como un sistema de zoom utilizando varios lentes y mecanismos escondidos, aumentando su utilidad y permitiéndome realizar minuciosas labores sin necesidad de quitármela. La incomodidad del sudor resbalando en la piel de mi rostro era el menor de los problemas. Miranda me seguía acompañando. Tras una semana de trabajo, como incentivo o quizá burla, trajeron a mí el cadáver de la cuervo. Alguno de ellos la había traído desde el primer día. Apestaba, todo lo majestuosa de ella ya no existía. Le di un entierro digno, parcialmente, pues desde ese día su cráneo ha pendido de mi cuello a manera de recordatorio. Concluí además mis estudios de medicina en tiempo récord, dormía poco y estudiaba mucho. Por si fuera poco, a veces traían sujetos de prueba hacia mí, permitiéndome experimentar en la práctica lo que leía en la teoría. Así me convertí también en la médica personal de aquellos captores. Resolvía los problemas de quienes estaban heridos, preparando ungüentos o haciendo cirugías necesarias.
A pesar de que les salvaba la vida, siempre notaba en sus rostros el temor al voltear a verme, llegando al punto en que preferían sobrellevar ellos mismos su enfermedad antes de venir a una consulta. No hubo sobrenombres, me conocían como Doctora Agnes, eso al menos fue de mi agrado mientras duró. No había más propósito en mi obediencia que el mero instinto de supervivencia. Pese a ganar relevancia, nunca dejé de ser vista como una esclava, ni siquiera era alimentada de manera adecuada, pero tampoco estaba en los huesos, eso hasta que maté a todos ellos, obteniendo mi libertad. Cosas como la felicidad o la tristeza no me movían, aquello se había diluido junto a la vida de mis parientes y desaparecido por completo en la operación. Mi único propósito era adquirir más y más conocimiento. Y allí encerrada, evidentemente, no iba a adquirirlo. A escondidas había trabajado desde el comienzo en mi fórmula de gas alucinógeno, poniendo algo de mi esencia en esta, como sudor, con el objetivo de dar una respuesta cognitiva más aversiva cuando fuese inhalado, pues iban a relacionarlo inconscientemente conmigo. Ubiqué varios compartimientos secretos a lo largo de mi área de trabajo cuando no veían, con aquellas armas que yo misma había armado para ellos. Solo tuve que esperar el día de la revisión de rutina, en el que mostraría mis últimos avances, cuando, estando yo prácticamente pegada a ellos, por las grietas en paredes y piso, mi gas comenzó a emanar, fruto de mi sistema mecánico de cuenta regresiva, uno que había creado para ellos el año anterior. Confusos apuntaron sus armas en mi contra, supieron al instante que era de mi causa aquel suceso, bien, habría cuestionado todavía más su inteligencia si no lo hubiesen deducido. La flecha de una ballesta estuvo a punto de atravesar mi garganta, pero el tiro fue mal dirigido, pasando a un lado mío, mientras la cara de aquel hombre se retorció en una pura expresión de terror que a mis ojos solo significaba éxito. Yo no vi lo que vieron, aunque, si mi teoría era acertada, sus engañados ojos fueron testigos de una criatura humanoide grotesca con rasgos de ave, que empezaba a cernirse sobre ellos. Gritaban y disparaban en varias direcciones, y yo aproveché, sacando del compartimiento más cercano una ballesta, disparé a sus brazos y piernas, las puntas de mis proyectiles fueron bañadas en mi ácido especial con antelación, su piel había empezado a quemarse muy despacio al instante del impacto. Era algo ineficiente, pude haber dado a sus cabezas y terminado con ellos o pude usar una de mis toxinas que mataban en segundos, pero necesitaba sus gritos para alertar al resto y que se acercaran. Además, ellos sin lugar a dudas veían a aquella ominosa criatura picotear las áreas afectadas por el fluido, suplicando cosas como no me comas o deja de arrancarme la piel. Sus palabras me lo hicieron saber mientras yo caminaba a la puerta, apacible. Por debajo de esta el gas se colaba y yo era inmune gracias a mi máscara. Arrojé cápsulas con el mismo gas conforme avanzaba, hasta tener inundada en toda la construcción, escuchando con satisfacción que todos eran víctimas de mis bien maquetadas alucinaciones. Avanzaba con tranquilidad, me escondía donde debía hacerlo cuando los disparos torpes bailaban en el aire. Disparé con suma precisión más de mis flechas a todo el que se me atravesara. Había convertido aquel lugar en el infierno personal de mis secuestradores con mis vastos conocimientos químicos. Y mientras lo hacía ni siquiera sentía verdadera satisfacción, solo era yo abriéndome paso entre los obstáculos que se interponían entre mi nueva misión personal y yo. Quise pensar que había venganza de por medio, mas me pareció ilógico. Ellos me guiaron en mi nueva manera de pensar. Después de todo, vieron mi verdadero potencial. Entonces los veía retorcerse, toser sangre, dispararse entre ellos, uno incluso se infartó.
Reconocía a todos ellos, no había ninguno nuevo, algunos me traían comida, otros me daban instrucciones sobre armas que necesitaban para sus inciertos propósitos. Ya no los necesitaba más. Era tiempo de enfocarme en mí misma. Mientras caminaba, una sensación repentina de escozor recorrió las cicatrices bajo mi ropa, causadas por golpes, cortes y quemaduras. Incluso moví un poco mi torcida nariz por encima de la máscara, que había quedado así desde la reprimenda inicial el día que me extirparon de mi hogar. Vislumbraba todo aquello, caminando a través del verdoso gas de mi creación, hasta dar por fin con la luz que me llamaba, más allá de esta temporal prisión, hasta cruzar su umbral, no siendo la misma que había pasado por este hacía 3 años. Bastó luego con una pequeña chispa, ya fuera del sitio y a la distancia correcta para que aquel edificio sufriera el mismo destino que mi vieja casa. Acaricié sin saber por qué mi collar, ver las llamas consumir a quienes me lo arrebataron todo, no provocó nada en mí. Emprendí la retirada, sin nada más conmigo que mis ropas y un bolso con mi bitácora de invenciones, lista para comenzar mis nuevas investigaciones de manera independiente, ya sin nada que me limitara en mis métodos. Tenía tantos planes.